Don't wait for tomorrow. Live for today. Pues aquí estamos en un verano diferente. Este programa, que es el magazín del verano de Radio Televisión Vida, les habla un servidor, Josué Perona. Estoy contento, feliz de estar aquí. Es el primer programa de un verano diferente aquí en los estudios centrales de Radio Televisión Vida. Ayer tuvimos la oportunidad de comenzar con los estudios en primicia de nuestros hermanos de Águilas, Radio Televisión Vida Águilas, que abría sus estudios ayer en directo. Y estoy muy contento, la verdad es que tiene esta cortinilla de entrada del verano diferente, te da una buena onda, ¿no? Te pone feliz, es una música súper atrapadora, y estoy aquí acompañado de una persona a la cual quiero mucho. Manoli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estrenar contigo este espacio, muy feliz de volver a los estudios, de volver a entrar en casas de amigos que por tantos meses hemos estado sin vernos y sin tratarnos, y con la seguridad de que va a ser un verano totalmente diferente y un verano cargado de muchísimas cosas. Sobre todo va a estar cargado de mucha oración para el Señor. Amén. Con lo que se augura. Pero bueno, dando ánimo siempre, aprendiendo día a día a estimularnos unos a otros. Y esta es la misión de este programa, que estemos unidos de alguna manera y también estimulados a todo lo mejor, a todos los buenos pensamientos, a todas las buenas acciones, a todas las buenas consecuencias que pueden tener todos esos actos. Así que encantada de estar aquí, y espero que sea un programa divertido, con buenos contenidos, y que estemos un ratito a gusto. Pues así es, hemos preparado un programa lleno de contenido, y de buen contenido además, y un verano diferente. ¿Por qué un verano diferente? Creo que ayer nuestros compañeros de Águila lo explicaban un poco, ¿no? Porque verdaderamente estamos viviendo un verano diferente, ¿no? Estamos en medio de esta pandemia del COVID-19, donde hemos vuelto a una está mal dicho, porque no podemos volver a algo que es nuevo, ¿verdad? Hemos entrado en esta nueva normalidad, esto es otra etapa, que es diferente, ¿verdad? Porque sigue estando, el virus sigue estando ahí, y es un verano diferente por eso y por muchas otras cosas, también por lo que tú decías, ¿no? Porque es un verano de fe, sí. de orar, de buscar al Señor de una manera diferente, de intentar, como decíamos este domingo también en la reunión, de intentar ir al trono de la gracia de Dios, buscar a Dios como nunca antes, y que Él pueda transmitirnos cuál es su sentir para este momento, ¿no? Que es, como hijos de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esta pandemia, que es seguramente diferente a lo que hemos hecho otras veces, sí. Y por eso el verano es diferente, ¿no? Y así hemos puesto el nombre o el título de este magazín del verano en Radio Televisión Vida. Y dicho esto, vamos a ir a ir entrando en harina, como yo digo, entrando en nuestra primera sección, que es la sección de Al Día. De esta sección me voy a ocupar, y me voy a ocupar con especial énfasis, con especial agrado. Decía Josué que es un programa diferente en muchos aspectos, es un verano distinto, y por ende es un programa que va a ser con unas pinceladas distintas, siempre con un recordatorio hacia la situación que estamos viviendo, y sobre todo queremos calar en las conciencias de todos. Es un momento, hemos tenido aquí como un breve paréntesis, donde hemos socializado, donde hemos vuelto a salir a nuestras rutinas de paseos, de ejercicios, de gimnasias, de reencontrarnos con nuestra familia, reencontrarnos con nuestros amigos, y dejar ese trabajo virtual por un trabajo más físico. Este paréntesis yo creo que ha sido fundamental para analizar qué hemos aprendido durante todos estos meses en los que hemos estado confinados.
Y aquí es donde entro yo, aquí es donde entra el programa y quiero que vean conmigo unas imágenes que tenemos preparadas que creo que son necesarias que las recordemos y que las veamos, y vamos a ir comentándolas y bueno, aquí tenemos estas imágenes de la situación vivida desde marzo. Vamos a poner desde marzo como fecha de partida, aunque sé que hay casos ya de meses anteriores. Aquí vemos a pacientes juntos enseñando a la familia a través del móvil con un sanitario. Aquí también siempre atendido nuestros mayores por sanitarios. Ahí los tenemos. Ahí tenemos imágenes de UCI muy drásticas, muy fuertes. Aquí tenemos unas medidas de protección, oxigenando a un paciente en UCI, una mascarilla. Aquí tenemos una muestra de un test en un tubito de ensayo para hacer un análisis sobre el test, sobre el coronavirus. Aquí tenemos una toma de muestra que se hace, es una prueba un poquito más molesta, que se hace introduciendo un bastón en las fosas nasales hasta llegar a un poquito profundo, hasta llegar a poder extraer una muestra fehaciente de cómo está el paciente. También se toma vía oral, no solamente vía nasal, sino también vía oral. Ahí lo vemos. Vemos la precaución del sanitario. ¿Saben lo molesto que es eso? ¿Saben lo molesto que es estar en una jornada de trabajo embutido, porque no tiene otro nombre, en un uniforme que no te deja apenas transpirar, con doble mascarilla, gorro, porque puede quedar anidado en el cabello, una pantalla protectora, un buzo, casi es un buzo como de astronauta, unas calzas cubriendo tu zapato habitual. La movilidad se hace muy difícil, el poner tratamientos, el dar pues las medidas que un enfermero o un médico puede hacerle a un paciente en cuanto a curas, en cuanto a movimientos, es cambiarle las posiciones. Es muy difícil cuando tú no tienes agilidad en tus miembros porque estás imbuido en un uniforme tan drástico que no deje pasar esta arma tan letal como está siendo este virus. Wow. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que cuando estábamos en un momento donde la medicina había cogido un ritmo de avance, donde se habían controlado tantas enfermedades, donde con una vacuna era posible la gripe tan temida en épocas anteriores poder controlarla, donde sarampión, viruela, varicela, polio y otras enfermedades ya erradicadas de nuestro panorama físico y social estaban ya controladas y erradicadas, y ya, miren, vacuna para la meningitis, eso ha sido un avance tremendo, muy grande. Vacuna contra cierto tipo de cáncer de cuello de útero, imagínense, eso ha sido para la mujer sobre todo, ha sido un avance tremendo, poder vacunarnos contra el cáncer de cervix. Eso es algo que no se podía imaginar, válgame, porque han habido muchas muertes a causa de ese cáncer. Hemos conseguido científicos en nuestro país y en otros países han conseguido avanzar muchísimo en este último siglo. Muchísimo, desde que la penicilina se inventó hasta nuestros días, hemos logrado minimizar los efectos de muchos virus, de muchas bacterias, pero cuando más cómodos estábamos y más relajados, aparece un pequeño monstruo que ha dado el caos, ha lanzado su puño y nos ha derrotado. Ha mermado la población sobremanera. Sí. Y lo peor de todo es que cada vez crece más la idea de que ha sido fabricado, ¿no? De que es un virus que ha sido fabricado. El otro día hablaba con Juan Carlos también sobre esto, y hoy leía un artículo precisamente esta mañana donde la verdad es que es una fuente muy fidedigna, la que suelo leer, diciendo que ha sido fabricado este virus. Es un virus de laboratorio. Fíjate lo nuevo que dicen, ¿no? Lo que decía
precisamente la televisión española, ¿no? Televisión Española decía el viernes que el virus puede permanecer hasta 3 horas en el aire. Por eso en muchas de las comunidades autónomas se ha tomado la decisión de que llevemos mascarilla en todo momento y en todo lugar, pese a que haya un distanciamiento. O sea que tenemos que aún seguir llevando la mascarilla, claro, aunque estemos distanciados por el 1,5 metros o 2 metros. Porque parece ser que se queda suspendido en el aire. Es un virus que no está actuando como los virus normales. Es un virus normal, normalmente por la ley de la gravedad, por su propio peso cae al suelo, no suele tener la capacidad de mantenerse en el aire, ¿no? Es algo extraordinario porque no se le conoce toda la capacidad que tiene de hacer daño. Están investigando día a día, salen nuevos estudios, nuevas cosas. Sé que muchos países están a la carrera por ya ponerle una conducta regular, porque han visto médicos que están al pie del cañón, por así decirlo, han visto a personas en las que ya creían que habían vencido y que ya las han sacado incluso de UCI, que han sufrido un revés y han tenido un fracaso renal, hepático, pulmonar, sin saber ni cómo. Por lo tanto, no saben cuál es el comportamiento de este virus todavía al 100%. Y el otro día aparecía muerto en su casa el paciente 0 de una localidad que se había recuperado. Sí, bueno, porque ahora se están viendo los efectos secundarios aún ya dados de alta que puede tener. Trae pues unas patologías coronarias. Y la inmunidad creo que solo apenas tiene una duración de 3 meses la inmunidad. Sí, algo de eso he leído. Les voy a comentar algo que a mí personalmente lo he vivido por contacto con compañeros, y es que compañeros cercanos a mí han sufrido la enfermedad, han mantenido todo el protocolo establecido de cuarentena, de cuidados y tal. Y se han repetido las pruebas para ya asegurar que estaban totalmente sin ninguna señal de COVID, y resulta que no tenían anticuerpos después de haberlo sufrido, con lo cual quiere decir que no sabemos lo que esto puede suceder. Bueno, puede suceder, lo más lógico, ateniéndonos a lo que sabemos, es que si tú no tienes anticuerpos no puedes luchar contra una enfermedad. Claro. Porque la base de la vacuna es inocularte pequeña dosis de una enfermedad para que tu cuerpo luche y genere esos anticuerpos. Esa es la vacuna en regla general. Pero el haber sufrido ya la enfermedad te inmuniza ya para el resto, ¿no? Pues no es así con el COVID, porque repetidas las pruebas y sigue estando vulnerable a volver a sufrirlo, con lo cual nos hemos quedado un poco desconcertados. Esa es la palabra, el desconcierto que tenemos social. Bueno, y no solo social, también a nivel científico, porque la mutabilidad que tiene este virus, que vuelvo a repetir, es una hipótesis, pero cada vez nos acercamos más a la idea de que ha sido creado, ¿verdad? Porque parece un virus que muta, que es inteligente, que hace determinadas cosas y tiene comportamientos que no son habituales en un virus. Y con la rapidez que muta, aquí en España, por ejemplo, dicen que el virus muta, y esto es lo que tiene un poco desorientado, ¿no? a los científicos, a los médicos, a los investigadores que están trabajando arduamente en la fabricación de esa vacuna. Yo tengo un familiar, una prima de mi mujer que trabaja para unos importantes laboratorios de una marca súper conocida en Madrid. Ella es bióloga y también química, y está trabajando en la creación, junto con ese laboratorio tan importante, de esa vacuna. Ahora se ha tomado unos días porque está exhausta, o sea, es horas de 16, 17 horas trabajando, y ella misma nos pasa algunos parámetros, ¿no? del virus, hasta donde puede hablar, porque fíjate que por el propio confidencialidad que hay dentro de la empresa para la que trabajan, no pueden ni siquiera los familiares decir determinadas cosas que saben, ¿no? Y
y están trabajando y creen que van a tener la vacuna, pero dice que continuamente en análisis, en cosas de pacientes que han sufrido la enfermedad, con las muestras que les llegan, se hace difícil luchar contra un enemigo que continuamente está mutando Está cambiando. y que está cambiando, ¿no? Así Pero bueno, es. nosotros nuestro mensaje desde aquí es un mensaje de fe y de esperanza. Un mensaje de que sí, estamos viviendo tiempos complicados, consecuencia todo del propio pecado del hombre, pero que hay un Dios que no se le escapa nada y que yo creo que Dios está en el cielo llorando por todo esto que está pasando y queriendo salvar a través de esta circunstancia a más y más gente, sanar también. Y tenemos que ser precavidos, ¿verdad, Manoli? Tener nuestra precaución, pero a la vez nuestra fe, sabiendo que Dios está en control de nuestras vidas, que nosotros tenemos que vivir en esa santidad, agradando a Dios y también en una responsabilidad, porque eso es parte también de nuestra vida como cristianos, de sujetarnos a las leyes, de sujetarnos a las normas, de no ir por ahí como esa fe que no es fe, sino que es una fe basada es una locura, ¿no? Es un suicidio a veces, en lugar de ser fe, es una que en vez de lugar de ser fe es presunción, sino nosotros tenemos que movernos en la fe de lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice que también tenemos que estar sometidos a nuestras autoridades y ir con precaución, fe y precaución, y hasta donde no lleguemos nosotros, que llegue el Señor, ¿no? Bueno, pues continuando con estos tips que les vamos a dar para, como decíamos, cómo hemos vivido en este paréntesis el volver un poco de alguna manera a nuestra vida normal y a nuestra vida presencial en nuestro trabajo y a poder conectar con nuestra familia y tal. Pues, ¿cómo nos hemos vuelto a descubrir? ¿Cómo hemos quedado después de estos meses de estar sufriendo ante un enemigo que no vemos, pero que sí sufrimos, sentimos y sí que vemos las pérdidas alrededor nuestro? Yo tengo que decirles que la lectura ha sido muy deprimente. Nuestra vuelta a la normalidad, a esa normalidad en comillas, ha sido muy, para mí, como de fracaso social. No hemos tenido la altura que se esperaba de nosotros. Quizás ha sido porque muchos medios de comunicación se han visto con las manos atadas para contar la real y cruda realidad, porque políticamente hablando no era correcto. Con lo cual sí que hemos vivido una España de balcones, una España de celebraciones, una España en la que se ha exaltado más o se ha cuidado más la parte festiva de la situación y sacarle punta a un confinamiento, que la parte real y dramática que estaba viviendo no solamente nuestro país, sino todo el mundo. Eso quizá nos ha llevado a ser un poco ligeros, nos ha llevado a estar 3 meses confinados y a salir con unas ansias, con unas ganas, y hemos dejado principios básicos que debemos de cuidar sobremanera, como es una responsabilidad social desde el primer momento que un pie nuestro sale de casa. Hay una responsabilidad social que tiene que imperar por encima de todo. Y tenemos que concienciarnos de eso, porque desgraciadamente no vivimos solos y tenemos una responsabilidad para con los demás. Amén. No solamente a nivel familiar, no solamente llevar cuidado con los nuestros, sino con un comportamiento a la hora de comprar, a la hora de trabajar, a la hora de conducirnos, de poder viajar, de guardar una cola, a la hora de mantener una higiene, a la hora de evitar, aún a pesar de ir a lo natural y de poder reunirnos, tener también ese control de decir, pues, aquí va a haber mucha gente, al cine voy a evitar ir, prefiero leer a quedarme a salir fuera, ciertas conductas. Yo les puedo decir, como todos ustedes habrán visto, no solamente yo, sino como todos ustedes, que he visto sacar de nuestras playas, de nuestros ríos, desechos de COVID. Material que hemos estado usando como guantes, como mascarillas, que han impedido
que todos los seres que tenemos en la naturaleza puedan tener su vida normal. He visto atrapados peces en las mallas en las gomas de un protector de una mascarilla. He visto sacar un montón que no me explicaba. Yo decía, pero bueno, vamos a ver cómo en 3 meses se ha podido generar tanta basura y ha podido ir al mar, ir al río. No lo puedo entender. No puedo entender llegar al aparcamiento de centros comerciales o al aparcamiento del lugar donde yo trabajo, a las calles, en las esquinas, en los jardines, en los parterres de los jardines, y encontrarme con mascarillas desechadas, encontrarme con gafas, encontrarme con guantes por todos sitios. No sé qué hemos aprendido en este tiempo. Quizás usted y yo que estamos aquí hablando hemos tenido otro comportamiento, pero ¿no cree usted junto conmigo que somos lo que reflejamos en la calle? Lo que hemos aprendido en casa es lo que vamos reflejando en nuestro caminar y en nuestro día a día. No hace falta que gritemos, ni que nos peleemos, ni que hablemos muy bien, si luego tenemos un gesto tan peligroso y tan nocivo como lanzar una mascarilla. Es verdad. No solamente hemos vivido esto, sino hemos generado también ciertas paranoias. Una de ellas es el miedo al extranjero, el miedo a la gente desconocida de otras culturas y de otras naturalezas. Nosotros vemos cómo se genera una xenofobia, un rechazo hacia lo desconocido, rechazo hacia la gente que va a venir de fuera, rechazo hacia el turismo, rechazo hacia los que nos sirven en cualquier restaurante por miedo, y luego a lo mejor acabamos de tirar la mascarilla y luego nos planteamos cómo nos van a servir en un restaurante. Eso está suponiendo un receso en no solamente en nuestro comportamiento, sino también repercute en una vida, porque mire, todas sus acciones, aunque usted crea que no es nada, pero tienen efecto dominó. Claro. Como yo actúe, va a repercutir en Josué. Así es. Si yo soy hoy antipática porque Josué viene del África y soy antipática con él, y no es que guarde los 2 metros de distancia de seguridad por un acto social y un acto cívico y un acto de amor, porque es un acto de amor hacia ti, sino que digo, ¿qué traerá este que viene sin papeles, que Dios sabe con quién ha estado, lo que ha comido y está invadiendo mi espacio y está invadiendo mi seguridad? Usted está invadiendo también el espacio y la seguridad de otros. Tenga siempre esto en cuenta. Hay algo muy importante que ha dicho Josué. De lo que hemos aprendido en este tiempo, solamente podemos tener la solución a este caos, puede estar en el Señor, puede estar en Dios. De verdad, que nos deberíamos de haber humanizado muchísimo más. Que yo no valoro los aplausos de las 8 de la tarde. ¿Sabe por qué? Porque luego han llegado a mi medio, a mi trabajo, donde yo y han exigido y han levantado de la voz y han soltado improperios cuando yo estaba allí jugándome la vida junto con mis compañeros y junto con profesionales de la salud. Con lo cual me ha parecido todo como un canto de sirenas. Como un postureo, ¿no? Como un postureo. La verdad es que tenemos que concienciar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestro entorno, a que esto tiene que ir más allá de lo que estamos habituados, y que tenemos que socializar y tenemos que aprender de otra manera. Hemos tenido muchas pérdidas de seres humanos. Parece que hemos sido, ¿sabes qué? Parece que hemos sido, durante el tiempo del confinamiento, es como que los españoles han reaccionado bien. Han estado confinados durante ese tiempo de cuarentena, esos 3 meses que hemos estado en casa, pero viendo imágenes como veíamos, no sé si has podido verlo, en la liga de fútbol hay un equipo de segunda división que ha ascendido a primera, y veíamos las imágenes de las celebraciones y yo quedé sorprendido. O sea, más de 5.000 personas con la mascarilla en el codo, Manoli, y en lugar del rostro, con todos agrupados, celebrando la victoria deportiva de un equipo de fútbol. Y yo decía, pero no hemos aprendido nada. Esto es impresionante. O sea, y viendo los rebrotes y viendo todo lo que viene, viendo cómo las autoridades están advirtiendo, y ver esas escenas, y entonces le preguntan a uno,
andaluz, muy gracioso, dice, bueno, es que nosotros en Andalucía del COVID ya no hablamos. Hemos adquirido unos mecanismos de llevar mascarilla, de entrar a los sitios lavando las manos, pero nosotros ya el COVID es como una cosa pasada. Digo, wow, o sea, y yo creo que eso es lo que está pasando. La gente es como que da por olvidado ya lo del COVID, lo del coronavirus. Parece que es una cosa que hemos superado, que ahora tenemos que ir con una mascarilla, nos hemos acostumbrado a un automatismo, pero resulta que el virus no se ha ido, que el virus está ahí, sigue estando ahí. Y entonces, cuando ves todas estas imágenes, como que no hemos aprendido nada, ¿no? Es como que lo que tú decías, había una parte de nosotros que ha interpretado esto como algo que hemos vivido, pero que no nos han enseñado la realidad de esto. Hay mucha gente que no conoce la realidad de esto. Hay mucha gente que no ha visto cómo se trata en la UCI a un enfermo de COVID y cómo está boca abajo, intubado por detrás, sin poder moverse. O sea, yo cuando vi esas imágenes, porque parece que dicen, no, es que lo han intubado. Ya, pero intubarlo, ¿qué te crees que es? ¿Ponerle una mascarilla en la cara? Tenemos una mosca latosa sí, en siempre, el plató. en todos los programas hay. Esta es Paquita, que es la mosca de fe en tiempos de pandemia, que se ha venido a un verano diferente. Y bueno, pues sí, Manoli. Quería decirles que cierto tipo de gente ha optado por seguir más bien recluida. Ha habido una sensación de seguridad estando en casa, y los que no tenemos más remedio que salir a la calle a trabajar y a seguir nuestro día a día como buenamente podamos, no es por falta de miedo, porque el miedo está ahí, está latente, sino es porque somos consecuentes con lo que está pasando. Tenemos que reanudar nuestra vida y tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo con todas las medidas de seguridad. Yo le invito a usted a que cuando vea salir a sus hijos jóvenes con muchas ganas de estar con los amigos, de pasarlo bien y de evadirse, le ponga la conciencia de que de ese botellón, de esa quedada en el campo o en la playa, pueden salir muchos pacientes para la UCI. Así es. Y también les digo que las masificaciones en celebraciones, en bodas, en eventos, también puede suponer un receso de la enfermedad. Sea valiente, salga, reanude su vida, pero hágala con las medidas que están imponiendo, no por gusto, porque la mascarilla va a ser obligada. Pero ¿sabe usted por qué va a ser obligada? Porque hay personas que dicen, es que a mí me fatiga. Claro, a todos nos fatiga. Es que a mí me da alergia. Bueno, pues tendrá que ponerse una telita o algo que pueda protegerle la piel del tipo de mascarilla que usted use. Yo sé todos los inconvenientes que tiene, porque llevo muchos meses sufriéndola durante 12 horas de trabajo. Entonces sé lo que me está diciendo, pero sé que yo le hago muy bien a la persona que está hablando conmigo, y que esa persona a su vez yo le exijo que tenga la misma, que me regale ese mismo amor y esa misma camaradería a mí. Con lo cual este programa solamente está sirviendo como noticia. Es que al día de ayer teníamos 97 pacientes de COVID en la región de Murcia. De estos 97 habían algunos ya en estado grave, ingresados, y 80 y tantas personas estaban recluidas en casa, algunos escapados y fugados para no poder volver a meterse y a recluirse. Y sepa que en tiempos de álgidos de COVID hemos llegado a 100 y pico, 150 y tantos, 160 enfermos de COVID. Ya estamos por los 100. Estamos hablando aquí en Murcia. Estamos hablando siempre en la región. Ya no les he dado datos generales. Saben ustedes que Cataluña está confinada, Lleida tal cual. En Baleares también hay casos. Zaragoza, Huesca. Entonces está viendo ese repunte que se esperaba para octubre. Lo hemos adelantado por nuestro comportamiento. Dicen que los temporeros y la gente joven han sido los hilos conductores de nuevo para que esto se propague. La necesidad de trabajar, yo la entiendo, pero hay que ir con las medidas de precaución que ya hemos comentado. De los jóvenes del botellón
no tienen excusa. Mire usted, no tienen excusa. Yo le echo la culpa a nuestra policía por no estar ahí disolviendo botellones y disolviendo pues fiestas después de un partido. A ellos son a los que les exigimos, nuestras fuerzas de orden, que sean los que estén encima de todas estas cosas para prevenir al resto de los pacientes. Cuiden de sus menores, cuiden de sus adolescentes y cuídense mucho a ustedes, y sobre todo, y por encima de todo, Dios está en control, aunque parezca que estamos haciendo demagogia, pero no es así. Dios está en control, pero Amén. Dios está viendo cómo actuamos también. Claro. Dios está viendo hasta dónde llega nuestra... Dios siempre responde desde el cielo en base a cómo actuamos los seres humanos en la tierra. Por eso tenemos que, como tú decías, en ese verano diferente, ser un verano de oración, de fe, de buscar al Señor, de que Dios tenga... no, porque Dios es misericordia, sino que Él abra las ventanas del cielo y en forma de misericordia sobre la tierra y se vuelva nosotros como cristianos nos volvamos a Él y Él pueda sanar nuestra tierra, ¿no? Así es. Muy bien. Hasta aquí la intervención de no es una noticia agradable ni bonita, pero sí que creo que es necesaria. Muy necesaria. Sí, señor. Bueno, pues, ¿sabes? Hay una cosa muy interesante en este verano diferente, en este programa Un Verano Diferente, que todos los martes vamos a tener y que no puede faltar en nuestro magazín del verano en Radio Televisión Vida, y es que tenemos nuestro concurso. Así que a partir de este momento vamos a abrir las líneas, vamos a lanzar el concurso y vamos a estar regalando un libro. ¿Qué te parece? Pues me parece que no estoy contenta. ¿No? Porque no puedo participar. No puedes participar. Entonces, es un libro que... Mira, aquí tengo el libro. ¿Ves? Este es el libro que vamos a estar regalando. Es La Altura, de Juan Carlos Valero. Así es. No sé si lo conoce, a este tal Juan Carlos Valero. De lejos. De lejos. Lo conozco de lejos. Me gustó mucho la presentación del libro porque hizo alusión a que había puesto Juan Carlos Valero en honra a su madre, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí. Qué bonito. Juan Carlos Valero, porque sabemos que Manoli es una gran lectora, una lectora apasionada, y que seguramente la vena escritora le viene por ahí, ¿no? Le viene... Claro, yo creo que es una premisa leer y luego poder escribir. Yo... siempre a lo largo de etapas muy difíciles de mi vida he tenido que escribir de alguna forma. Nada he terminado porque muy mal. Estas informaciones que comentaba Juan Carlos, de que te llegan así como flashes de decir, ¿y esto para qué? Esto no va a quedar bien. Sí. Y lo dejas, desistes, pero lo tengo todo guardado para algún día, a lo mejor el día que me jubile puedo retomarlo. Pues este es el libro que vamos a estar regalando, La Altura, de Juan Carlos Parra Valero, es nuestro pastor, y también seguro que muchos de los que nos seguís en Radio Televisión Vida estuvisteis el viernes atentos a esa presentación. ¿Y cuál es la pregunta que vamos a lanzar, que tú tienes que contestar a los siguientes teléfonos? Nuestros televidentes ya están viendo los teléfonos a los cuales pueden mandar un WhatsApp o llamar, o a través de la página web. Y la pregunta que tú tienes que responder es la siguiente: ¿en qué versículo o versículos de la Biblia aparece la palabra España? Vuelvo a repetir. ¿En qué versículo o versículos de la Biblia aparece la palabra España? Así que a partir de este momento, 968 35 30 30, 968 35 30 33, y si quieres hacerlo a través de WhatsApp, 678 711 683. Repito, 968 35 30 30, 968 35 30 33 y 678 711 683 para que lo hagas desde WhatsApp. Así que ahí están las líneas abiertas, van a estar abiertas hasta la 1:30. Y todas aquellas respuestas que vengan y sean acertadas van a entrar en un sorteo para llevarse este libro, La Altura, de Juan Carlos Parra Valero. Y bueno, ahí queda lanzado ese concurso, así que esperamos vuestras respuestas y que gane, que a ver quién gana, ¿no? Pues como es una mano inocente la que lo va a sacar, inocente. Bueno, inocente no hay nadie. Va a resultar que sí que va a ser un regalo, un azar. Va a ser fruto del azar, pero se va a llevar un regalazo, ya se lo digo yo.
Sí, señor, un regalazo y un libro muy interesante del cual no vamos a hacer mención porque creo que tú en una de las secciones vas a hablar de él, ¿a que sí? Así es. Así que precisamente es la sección que tenemos y la que vamos a entrar en este momento, que es la de Radio Vida Recomienda. Bueno, pues posiblemente sea la sección que más va a mi medida. No porque sea pequeña. No. Es una gran sección. Es una gran sección y es un placer para mí en todos los sentidos. Cada vez que me ha tocado en los distintos programas que he ido haciendo durante el verano, poder, cuando me ha tocado la recomendación, me encanta porque hay tanto para leer y para visualizar o para, no sé, tantas cosas que se puede recomendar culturalmente hablando, que a mí me gusta muchísimo esta sección. Hoy traemos sin duda alguna el libro de Juan Carlos Valero. Su nombre es, para quien no lo conozca, Juan Carlos Parra Valero, director de este medio de Radio y Televisión Vida, pastor. Él es periodista, es trabajador social y es un hombre, pues por lo que estamos viendo, muy polifacético, en el que está siendo objetiva, no está siendo subjetiva, aunque sea su madre. No, estoy hablando como hablaría de un autor. Sí, señor. Que llega un momento que a los autores, a base de leerlos, los haces como familiares, como algo tuyo. Así es. Pasa igual con los actores de cine, pues igual pasa con los libros. Bueno, el viernes tuvimos pues el honor, por decirlo así, porque yo nunca había asistido a la presentación de un libro. Solamente lo he visto en películas, porque cada vez que ha habido una presentación, por ejemplo, César Vidal, que es un autor al que nosotros conocemos y le tenemos un cariño especial, porque aparte de ser hermano en la fe, es un hombre también con muchísima trayectoria, grandes logros, como tiene una pluma magnífica, programas de radio, él es teólogo, él es psicólogo, es periodista, bueno, es abogado, tiene muchísimas cosas, y hubo una presentación de él a la que yo no asistí, no pude por motivos de trabajo, pero familiares míos que pudieron ir, pues lo vieron, le pudieron firmarle, llevarse el libro firmado por el autor, y es algo que a los lectores nos gusta muchísimo. Por eso digo que el viernes tuvimos el honor de ser partícipes del nacimiento de esta saga, que empieza con este primer libro que se titula La Altura, que su protagonista es Martín Vera, al que yo ya le he tomado un cariño especial y del que quiero que ustedes también se hagan eco y que se lo lleven como una lectura para este verano, porque les va a llevar a un mundo anterior, porque está escrito en los años 90, lo ha trasladado a esa época, y como que es una época bonita y entrañable, donde estábamos viviendo una época muy tranquila socialmente, políticamente hablando, y bueno, la forma de dialogar entre los jóvenes que protagonizan el libro, tanto como por los entornos y tal, te sientes identificado a los que hemos vivido en esa generación ya con una madurez en esos años. El libro de La Altura, como les digo, es un libro muy fácil de leer, que te engancha desde el primer momento, que tiene un protagonista que es invidente, es ciego, es ciego de nacimiento, un trastorno sin nervios, congénito, hace que naciera sin el nervio óptico, con lo cual todo lo vivido por él es una percepción que recibe por su entorno, por el colegio. El ruido que están oyendo de fondo es una lluvia fuerte que está cayendo, sí, que espero que no haga daño, que haga bien. Eso. Que sea de bendición. Que caiga bien el agua, que limpie la atmósfera. Bueno, pues como les digo,
este chico invidente que ven en la portada, que está ilustrada por David Parra Valero, que refleja muy bien en la forma del cabello. Bueno, primero a ver si nuestros compañeros lo pueden poner, a ver si lo porque pueden ahí enfocar con la mosca de un verano diferente no se le ve. No solamente se ve claramente y latentemente que es ciego, que no ve, pero también le ves ese aire juvenil, moderno, ese pelo de adolescente. Me encanta cómo lo ha dibujado. Es guapo, decía mi mujer, que guapo es. Es guapo. Incluso ciego. Es guapo y le tomas cariño porque él es guapo por dentro y guapo por fuera. Me encanta el libro porque es una vida, fue lo primero que le dije a Juan Carlos, es una vida familiar tan acogedora, tan volviendo a los principios de un entorno donde más o menos hemos vivido. Yo no soy hija de cristianos evangélicos, pero sí de una familia con mucha raíz religiosa, donde hemos vivido unos parámetros. Dios ha sido muy importante en nuestras vidas. Yo, como todo el mundo sabe, procedo de una familia católica, a la que le doy muchísimas gracias a Dios, porque esos principios me han valido para poder profundizar más en su vida y conocer mejor al Señor. Entonces me añoraba esa familia, porque indudablemente tengo que decirles que no es el parámetro normal en nuestra sociedad de hoy en día. No todos los hijos tienen familias donde se les inculque el orar, el temer al Señor, el cuidar su vida, el cuidar sus salidas, el cuidar las relaciones. Y eso es una cosa que está tan latente desde la primera página del libro. Y en contrapunto ves otras familias que no tienen esa fe en el Señor, y ves la diferencia, Sí. ves la seguridad de una familia, de unos hijos en su madurez y en su adolescencia, criados en un entorno de fe y de seguridad en el Señor y en unos parámetros de vida, y ves el contrapunto en la familia de Isabel. Y también reflejas en la familia de Lorenzo una madre católica volcada en su hijo. Ves distintos panoramas, y es muy bonito, porque tenemos que tomarle la temperatura a la sociedad en la que vivimos, a los hogares que estamos haciendo. Me gusta mucho que el protagonista sea ciego, porque cuando empecé a leerlo me preguntaba por qué ha escrito Juan Carlos este libro y que su protagonista principal fuese ciego. Me lo preguntaba y el Señor me lo dijo. Estamos viviendo en una sociedad donde nuestros hijos están ciegos al mundo más bonito que pueda existir, y es el mundo de lo sobrenatural, espiritual. Es el mundo espiritual, es Claro. el mundo que yo puedo ofrecer. Es un mundo distinto, lleno de color, lleno de ilusión, lleno de esperanza. Nuestros jóvenes no tienen esperanza. Nuestros jóvenes están yendo a colegios, a institutos, a universidades, y están siendo, sus mentes tan bonitas y tan inocentes, están siendo manipuladas por pensamientos, por ideas, por teorías que precisamente rompen con la normalidad y quizá con la ilusión del hogar. Rompen, fracturan las mentes de nuestros hijos. De hecho, estamos viendo lo que está pasando en nuestro país debido a algo que empezó en nuestros jóvenes, en una generación que empezó muy atrás, desde colegios, desde institutos, y que han manipulado las mentes de nuestros hijos. Y nos encontramos, yo veo a compañeras que me dicen, es que no conozco a mi hijo, y yo lo entiendo, yo sé de lo que están hablando. Claro. Están hablando de una manipulación de personas que quieren perseguir otros ideales que están muy lejos de Dios, están muy lejos del orden, están muy lejos de la prioridad que marca la palabra. Con la altura va a empezar usted, si se atreve a leerlo y a sumergirse en un libro de sueños, de intriga, porque todo está versado en acción, en intriga. Pues si se sumerge en este mundo de la lectura de esta saga, con este libro de la altura,
yo les aseguro una lectura fácil, una lectura rápida, una lectura centrada, no se pierde en informaciones que no tienen nada que ver con lo que se está hablando, sino que se centra en el argumento de una forma muy concreta. Como les digo, es una lectura fácil y es una lectura rápida también. El libro no es... Fíjese que lo primero que pensé cuando lo acabé es que faltaba, que aún me apetecía seguir leyendo sobre Martín, sobre su familia, sobre sus dudas, sobre cómo abrir esos ojos espirituales y quizá ver, siendo el invidente, muchísimo más que los que vemos, pero no vemos en realidad. Sabe, muchas veces me he preguntado que había vivido durante 37 años de mi vida someramente por encima. No había calado, había mirado, pero no había visto. Y cuando yo conocí al Señor, vi el color de la vida, vi el color de las cosas. Amén. Y me sumergí en un mundo totalmente profundo, en un mundo precioso, donde Dios abrió mis ojos espirituales. Y mire, algo que les puedo aconsejar es que la visión espiritual es muchísimo más rica que la visión física. Amén. Muchísimo más. Con Martín quizá usted va a descubrir esta experiencia mía. Va a ver un mundo de sueños, un mundo sobrenatural y espiritual que, siendo reflejado en papel, a lo mejor piensa usted que puede ser algo un poco ilusorio, un poco fuera de los parámetros normales, pero yo le voy a decir a usted que tanto Josué como mis compañeros de programa, John, que lo tenemos ahí relegado, Norberto, David, que está en realización, nuestro realizador que está, Steven, Ruth en los teléfonos. Jonathan con las cuentas siempre. Les puedo decir que han tenido experiencias similares a Martín, o quizá más, porque Dios te abre un poquito de una ventana, pero si quieres más de Él, te abre más, y eso es lo que va a pasar con Martín. Yo estoy expectativa, yo estoy ansiosa por seguir descubriendo el despertar a la vida de Martín Vera, porque tengo que decirles que es un adolescente. Estoy deseando fíjese que decía Juan Carlos, quizá mamá me decía, quizá mamá, que es un libro que no es para ciertas personas que no conozcan la palabra, tal. Digo, ¿qué va? ¿Qué va? Juan Carlos, yo soy una lectora y es necesario descubrir todo. La curiosidad del lector va mucho más allá de lo que imaginamos. Queremos saber un poco de todo. Quizá que usted vaya a casas de lectores y vean una biblioteca totalmente irregular, donde ve descubrimientos, que ve autobiografías, que ve libros espirituales, que ve libros de búsqueda, que ve libros de autoayuda, el lector, novelas. Esto es una novela. Yo también quiero decir una cosa que no se me quede en el tintero. En este mundo nuestro, en este mundo de cristianos, de religión, por llamarlo de alguna manera, aunque no somos religiosos, pero por llamarlo de alguna manera, por englobar nuestro pueblo, puedo decirles que nos faltan novelas, nos faltan historias de acción. Yo con César Vidal rompo una lanza porque he leído este verano libros muy buenos de él. Los Ruama, por ejemplo, me gustó muchísimo, y este libro último de los Illuminatis, que está muy bien, y también es una novela de intriga, así como pasa con Martín Vera. Necesitamos pluma cristiana, una pluma con valores y con principios, pero que también nos puedan sumergir en este tipo de lectura en la que hay una intriga, tienes que desenmascarar al malo de alguna manera, y eso a los lectores nos gusta, ¿no? Es policíaca y entonces nos gusta, es una forma también, porque los que leemos
vivimos la vida del protagonista también. Dicen que la persona que lee es como si viviera muchas vidas, y es cierto, yo se lo puedo decir por experiencia. Me he sentido frustrada con libros, me he sentido contenta, me he sentido más romántica, me he sentido más bucólica. Un libro te puede transportar a muchas cosas. Yo le invito a que lea. Si no está acostumbrado a leer o tiene poco tiempo, le invito a que empiece con La altura, con esta saga que le va a proporcionar ratos bellos, ratos muy hermosos. Sí, señor. A mí ¿sabes que bueno, los que estamos cerca de Juan Carlos, pues le hemos visto durante años, ¿no? Recuerdo ese viaje en 2015, cuando volvía de ese viaje y compartía con nosotros que el Señor le había embarazado de este proyecto, ¿no? De este libro. Él tiene otros libros también en marcha. Por supuesto, tiene la segunda y la tercera parte, la profundidad y la anchura. Y la ¿no? anchura. Tenemos la altura, falta la profundidad y la anchura. Así que no te preocupes, que si te has quedado con hambre o con ganas de más, viene una segunda parte y una tercera parte. Lo que pasa que le dije que se explayara más, que no los hiciera tan cortos. Lo que pasa que bueno, yo entiendo. Sí, entonces el otro día tuve la oportunidad de regalarle un ejemplar a cada uno de mis hijos. Estaban esperando los expectantes desde que habían oído al pastor dar la sinopsis de lo que iba, sobre todo cuando vieron que había trama policíaca, ¿no? Ya estaban, querían leer el libro. Y el otro día ellos ya van por el capítulo 15. O sea, van rápido leyendo. Pese a que están en verano y están a jugar, ellos cuando aprovechan un tiempo, pues oran. Se ponen a leer el libro. Ahora están precisamente con Caleb, y Caleb están ahí. No me hagas spoiler, no me digas nada. Están ahí como en esa, como diciendo, no se te ocurra decirme nada del libro, porque Caleb no lo ha leído, pero sabe un montón, ¿no? Claro, normal. Claro. Y ha estado durante la creación del libro, ¿no? Y resulta que yo lo había tomado y en ese estar junto con Juan Carlos, él podía haberme pasado en PDF el libro en algún momento, o haberme pasado, toma, léelo, porque él sabe que yo soy un lector apasionado, ¿no? Y que me encanta leer. Pero fíjate que yo solo quería leerlo en libro. Yo no quiero leerlo ni en PDF, no quiero que me pase nada, quiero tener el libro y leerlo. Y de hecho he reservado mis vacaciones para leer el libro tranquilamente y poder disfrutar de esta novela, ¿no? Pero el otro día cometí el error de ponerme a leer. Dejó mi hijo el libro por ahí y digo, voy a echarle un vistazo a ver cómo empieza, ¿no? Empecé con el capítulo 1 y cuando me vine a dar cuenta iba por el capítulo 5. Y tuve que decir, no. Ya no quiero seguir. No quiero seguir, que he dicho que me lo quiero leer en las vacaciones. No quiero seguir, porque es que te engancha la historia. Además está ambientada en los años 90, justo en nuestra juventud, ¿no? Cuando nosotros éramos esos adolescentes. Yo un poquito menos adolescente. Sí. Y como que te transporta. A mí la novela me gusta que me haga imaginar. Sí. A veces he leído novelas que son demasiado descriptivas y no te dejan espacio para imaginar. Es como que me saturan. Son tan descriptivas que no te puedes imaginar. No hay espacio para que tú imagines el personaje, ¿no? Te lo describe tan... Pero en esta me imagino la iglesia, me imagino la casa, me imagino todo. Me hago en mi cabeza una película, ¿no? De hecho, yo creo que esto hay que llevarlo al cine. Sí, indudablemente. Y bueno, es un libro totalmente recomendable. Yo en los capítulos donde describe los sueños que tiene, yo tenía que volver a leerlo. Yo lo leí, primero me lo mandó un borrador al móvil y empecé a leerlo y claro, me cansaba muchísimo. La lectura en pantalla no es lo mismo que en papel. Yo soy lectora de papel, pero también les tengo que decir que yo llevo un ebook en el bolso para si estoy en consultas, en viaje, tal y cual. Aparte ahora, que no pesa nada, es comodísimo. El libro llega un momento que la muñeca ya va cediendo y está fatal. Pero yo tenía que volver a repasar los sueños, porque todos hemos tenido grandes sueños que el Señor nos ha dado. Y no se extrañen, si usted no está versado en todo esto, no se extrañe cuando lo lea, porque en la palabra de Dios especifica bíblicos claramente los sueños. Y todos hemos conocido desde chiquititos los sueños de José y estamos muy familiarizados con todo eso. Entonces Dios le proporciona a sus hijos muchos regalos, y entre ellos visiones, sueños.
Pues aquí queda esta recomendación dicha. Gracias, Manoli. De Muchas nada. gracias por tu Placer. intervención en el programa Un Verano Diferente. Ella se va a marchar ya. Me despido, Se yo me despide. despido. Ha sido muy grato estar aquí y les deseo lo mejor en esta semana y hagan lo mejor que puedan hacer por ustedes, y es concederse tiempos buenos de lectura, concederse tiempos de buscar y de sumergirse en mundos donde usted no se atrevía, como por ejemplo la lectura de la palabra, y tener un tiempo de buscar al Señor y tantas cosas bonitas que tenemos para poder hacer. Hágalas, este tiempo es ideal para todo eso. Un abrazo y hasta la próxima vez que me puedan necesitar. Pues un placer, gracias, Manoli. Y queridos televidentes, radio oyentes, vamos a dar paso ahora a una nueva sección, es la del microscopio, a cargo del pastor Norberto Mato. Muy buenos días. Y en estos tiempos hay algo que interesa mucho y es el de la vacuna. Porque claro, estamos en tiempos de una pandemia que está afectando al mundo y se busca, y con denuedo, una vacuna. Hay muchos proyectos que están dando vuelta en diferentes laboratorios, incluso aquí en España hay varias líneas de investigación para conseguir una vacuna que pueda frenar la pandemia, creando en la población los anticuerpos necesarios para poder frenar los contagios del coronavirus. Pero hoy quisiera hablar del origen de la vacuna. ¿Cuál fue la primera vacuna? ¿Por qué también recibe el nombre de vacuna? Y tenemos que remontarnos al siglo XVIII para ver la primera vacuna, que tuvo que ver, estuvo íntimamente relacionada con la viruela, una enfermedad que está también provocada por un virus, en este caso el variola virus, y que, bueno, tiene o tenía, porque gracias a Dios ya está erradicada, tiene unos síntomas muy duros, muy fuertes, que incluso llegan en un alto porcentaje de los infectados a la muerte del paciente. ¿Qué sucedía con la viruela, que estaba presente en todo el viejo mundo? Pues que, por ejemplo, en el siglo X, los chinos trataban a los enfermos de varicela con prendas o incluso moliendo costras de los enfermos y poniéndolas en contacto con los sanos, para así intentar generar una resistencia al virus en la persona tratada. Así que una de las formas era, de las pústulas que se formaban por la varicela, por la viruela, era raspar esas costras, inyectárselas, inoculárselas, o incluso, por ejemplo, a través de la nariz, hacerla llegar al torrente sanguíneo. Otra de las formas era haciendo lo mismo, pero con el pus de las llagas. Pero eso era mucho más peligroso, porque si estaba en el comienzo del desarrollo de la infección, podía, en lugar de generar una resistencia al virus en el enfermo o en la persona a tratar, lo que pasaba era que se podía infectar y morir de viruela. Pero pasados los años, o incluso pasados los siglos, aparece un médico en escena, el doctor Edward Jenner, un médico británico, el cual había recibido un tratamiento llamado variolización, que era justamente el mismo tratamiento similar que el que hacían los chinos, y que era inocular algunos residuos, sean de llagas o de costras de enfermos, para intentar provocar una resistencia al virus en la persona. Este Edward Jenner tuvo un encuentro, podríamos decir, casual. Una paciente de él se presentó a consulta con algunas marcas y le comentó: yo sé que no es viruela porque ya pasé la viruela bovina. Y aquí entonces entró un dato muy interesante que no pasó por alto al médico, al doctor Edward Jenner, y fue que había una viruela
bovina. Esta viruela bovina, que la transmitían las vacas, era mucho menos virulenta y sus síntomas eran mucho más suaves que lo de la viruela común, la viruela humana, y entonces lo que sucedía era que, por un lado, los que la padecían no morían y por el otro quedaban inmunizados para la viruela humana. Y esto, que ya era de conocimiento en mucha gente del campo en la época, pasó entonces a ser un objetivo de prueba para el doctor Jenner. Entonces lo que hizo fue conseguir residuos de las llagas de personas infectadas con este virus de la viruela bovina e inyectarla en pacientes sanos. Incluso el primer gran experimento que hizo fue con el hijo de su jardinero, un jovencito de 9 años, al que inoculó con el pus de las llagas de una muchacha que se dedicaba a ordeñar vacas y que se había contagiado de la viruela bovina. Entonces esta prueba que hizo con el muchachito de 9 años inyectándole esta viruela bovina desencadenó en una infección de viruela bovina en el jovencito. Pero pasados unos días los síntomas pasaron y semanas más tarde el doctor Jenner lo que hizo fue inyectar viruela humana real de un paciente enfermo en la piel de este muchachito. Lo que se hacía normalmente era algún instrumento de corte, se mojaba en el material contaminado, en el pus, por ejemplo, de las llagas de un enfermo, y se hacían pequeños cortes en el brazo de aquel a quien se quería inocular. Y este muchachito de 9 años recibió esta infección de la viruela humana, pero no tuvo absolutamente ningún síntoma. Así que con eso, y sin comprender todavía el mecanismo de actuación de lo que estaba probando, porque todavía no había conocimiento de los microbios, de las bacterias, los virus, todavía no se había reconocido, no había, por ejemplo, microscopios que posibilitaran ver estos microorganismos, diferenciarlos. Así que un poco a ciegas pudo el doctor Edward Jenner encontrar este método que no hacía ni más ni menos que aprovechar una característica que Dios puso en el ser humano, y es el sistema inmunológico. Un sistema que lo que permite es que el cuerpo genere una defensa cuando es atacado con un microorganismo, en este caso un virus. Ahora bien, hay virus como el coronavirus, el COVID-19, por ejemplo, que es muy virulento, y en algunas personas que lo pasan con síntomas leves produce una inmunidad, pero en otros lamentablemente produce unos efectos muy fuertes que llegan incluso a la muerte del paciente. ¿Pero qué pasó con esto? Bueno, que se empezó a diseminar este método, se pasó de la variolización, que era inyectar artículos contaminados con viruela humana, se pasó a utilizar la viruela bovina como método de tratamiento para prevenir la enfermedad en humanos. Ahora, una característica también de los tiempos era que no se podía trasladar estos anticuerpos, estas muestras de un lado al otro, no había refrigeración, así que cuando se desataron unas epidemias en los Estados Unidos, lo que se hizo fue intentar llevar desde Inglaterra unas muestras de este material, de estos anticuerpos, a los Estados Unidos. Y se recurrió a un método muy poco ético, según los cánones actuales, y es que cogieron a un grupo de niños huérfanos y los fueron, durante el viaje hacia América, los fueron inoculando en forma serial. Primero un niño con esta infección, luego, cuando este niño estaba ya avanzado en la infección, sacaban muestras de sus pústulas, se las inyectaban a otro niño, y así hasta llegar a los Estados Unidos para que llegara una muestra de estos anticuerpos. Obviamente, hoy en día esto no se podría hacer, pero
así llegó esta vacuna al continente americano. Entre paréntesis podríamos decir que la llegada de los españoles a América diseminó de tal manera la viruela que fue también fuente de muerte de gran parte de la población, de algunos grupos étnicos en el continente americano. Ahora, hay dos cosas que a mí me llamaron la atención de las muchas que estuve leyendo sobre este tema. Una es que el Señor nos creó con un sistema de defensa, que es el que se quiere poner en movimiento ahora a través de la búsqueda de una vacuna. Se está buscando alguna manera de que el sistema inmunológico del ser humano desarrolle anticuerpos para frenar, en este caso, el virus del COVID-19, este coronavirus que, como todos los virus, son muy sencillos, muy pequeños, son los microorganismos más pequeños que hay. De hecho, se considera que ni siquiera están vivos, son unas secuencias de ADN o ARN, en este caso, en el caso del COVID-19 es ARN, es simplemente un poco de material genético, podríamos decirlo así, no puede ni siquiera multiplicarse solo, a diferencia de una bacteria, por ejemplo, como la salmonela, que si están en un medio adecuado puede multiplicarse y entonces uno puede comprar un trozo de pollo con muy poca salmonela y que no sea problemático, pero si lo deja cortando la cadena de frío, esa salmonela se puede multiplicar y llegar a una cantidad patógena. En el caso de los virus no es así. Necesitan colonizar una célula para multiplicarse. Y entonces lo que se busca es que el sistema inmunitario propio genere anticuerpos a través de la inyección de una vacuna. Hay varias líneas en marcha, pero no nos pondremos a hablar de eso. Sí quería ver primero la maravilla de la creación del Señor en nuestro cuerpo, que introdujo también esta protección de los anticuerpos, un sistema inmunológico que nos protege de la innumerable cantidad de agentes patógenos que nos rodean en nuestra vida diaria. Pero quería tomar para una pequeña reflexión el método que usaron para transportar la cura a los Estados Unidos. Alguien tenía que llevar en sí mismo la enfermedad para que la cura llegara a los Estados Unidos. En este caso fueron niños escogidos que no eligieron hacerlo, no tuvieron seguramente ni voz ni voto en esta decisión, pero fueron usados como agente de transporte del remedio para la enfermedad en sí mismos. Y esto me trajo rápidamente a la memoria a nuestro Señor Jesucristo. Y os leeré un par de versículos. Isaías 53 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y en Primera de Pedro, el apóstol hace referencia a esto, y haciendo referencia a la persona del Señor Jesús, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesús llevó sobre sí mismo nuestros pecados, para que podamos nosotros tener una cura para nuestros pecados. Él se identificó de tal manera con nosotros que llevó nuestros pecados, y en la cruz Él se hizo pecado, que no pecador, se hizo pecado porque cargó con el pecado de todos nosotros en la cruz, para así poder para nosotros conseguir una salvación, una cura. Y así como en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela del mundo, porque por la distribución de esta vacuna se pudo llegar a conseguir erradicar el virus de la viruela humana del mundo, el Señor ha conseguido erradicar el pecado de la vida de sus hijos. Él
nos ha dado una vacuna contra el pecado y nos llama primeramente a no pecar y nos da la fortaleza y el sistema inmunológico espiritual preparado para no pecar. Pero si alguno termina infectándose igualmente, puede ir una vez más a los pies de la cruz donde nació esta vacuna para el pecado y conseguir perdón y limpieza. Por tanto, un hecho histórico. Edward Jenner, siglo XVIII, consigue la vacuna, llamada así porque la cura salió de una vaca, básicamente, pero desde la cruz. En el año 1 de nuestra era ha fluido la salud y la salvación a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y sabes, esa salvación y esa salud está al alcance de cualquiera que la pida. Cualquiera que pida perdón al Señor por sus pecados y acceda a ese perdón a través de arrepentirse y de aceptar la cruz de Cristo y la muerte de Cristo como salud y salvación para nuestros pecados, puede conseguir no solamente el perdón, sino también la vida eterna. Que Dios te bendiga. Tengo que recordarte nuestro concurso. Sabes que estamos de alguna manera sorteando este libro, La Altura, de Juan Carlos Valero, y es un libro que es una novela apasionante. Y, por supuesto, quiero recordarte la pregunta y decirte que nuestras líneas de teléfono están abiertas. Nuestros televidentes están viendo las líneas de teléfono de WhatsApp y también nuestros teléfonos para llamar con la respuesta correcta. Te recuerdo la pregunta. La pregunta es: ¿en qué versículo o versículos de la Biblia aparece la palabra España? Mándanos tu respuesta al 968 35 30 30, segunda línea 968 35 30 33. Si quieres hacerlo llegar por WhatsApp, 678 711 683, y entrarás en ese sorteo. Luego, al final del programa, podremos tener todas las contestaciones correctas aquí y meter la mano inocente y sacar el ganador de este concurso y poder enviarte a donde tú nos digas el libro La Altura de Juan Carlos Valero. Así que ahí queda lanzado este concurso. Sigue, ya sabes que tenemos las líneas abiertas hasta la 1:30. Estamos ahí esperando tu llamada, tu respuesta, para que puedas concursar en este concurso. Y ya sin más, quiero dar paso a una nueva sección, una sección que hemos denominado la biografía de Jesús, donde nuestro hermano John va a estar hablándonos y tomando un momento de la vida de Jesús para poder aplicarlo a nuestra vida. Sí, muy buenos días. Es un gusto estar de nuevo con todos vosotros. Y en esta sección de Un Verano Diferente, la biografía de Jesús, quiero hablarles en particular de un momento puntual en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero dejar como introducción que hablar de nuestro Señor Jesucristo no es hablar de cualquier persona común y corriente, sino que hablamos de un ser muy especial, hablar de las características y virtudes de un hombre normal, es sencillo y puede ser rápido, fácil de hacerlo, pero cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo estamos hablando en especial y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del creador de la vida, de Dios hecho hombre, del Maestro, el gran Maestro y el Salvador de nuestras almas. Así que todos los superlativos que con los que podamos definir a nuestro Señor Jesucristo se quedarían cortos, porque Él es la máxima expresión de la creación. Y para entrar en materia, en el momento de la biografía
de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver un vídeo, un cortito vídeo, sobre el tema en particular que nos atañe. Así que, Steven, cuando quieras, vemos el vídeo. Cuando Jesús tenía 12 años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero al iniciar el regreso, pensando que el niño iba con ellos, no se percataron de que Jesús se quedó atrás. Regresaron a la ciudad en su busca, y al tercer día lo encontraron en el templo sentado con los rabinos y los ancianos. ¿Quién es este niño tan sabio? Es Jesús de Nazaret. Ha venido con nosotros. Por favor, discúlpenos. Todos los que lo escucharon quedaron asombrados. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados tratando de encontrarte. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Volvió con ellos a Nazaret. Creció en estatura y sabiduría, y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y como hemos visto en este momento de la vida de Jesús, va muy conectado con lo que últimamente estamos viviendo en nuestra iglesia como congregación. Y también que es un tema apasionante y que trae mucha forma de cómo Dios quiere enseñarnos e instruirnos, cómo Dios quiere guiarnos en su perfecta voluntad, y es el tema de buscarle a Él con todo nuestro corazón. Vemos cómo en este momento de la biografía de Jesús, vemos a Jesús siendo un niño de apenas 12 años, pero que ya se encontraba con los maestros de la época, preguntando, inquietado por las enseñanzas, y también arrojando luz en medio de las enseñanzas que allí se daban con sus respuestas. Vemos cómo hoy en día la necesidad de que nuestros hijos conozcan al Señor, de preparar nosotros como padres un ambiente también propicio para que nuestros hijos vengan a la búsqueda de Dios, es una responsabilidad de nosotros como padres de familia. Y Dios es padre de muchas familias. Por eso Él tiene tan presente y nos recalca tanto en la palabra que es necesario de que le busquemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Es nuestra responsabilidad también como padres no solamente traer a nuestros hijos a la iglesia, sino que desde el mismo calor del hogar poder entregar y darles a nuestros hijos una buena herencia con respecto a los valores, a los principios, a la palabra de Dios, al propósito que Dios tiene con cada uno de nuestros hijos. Y veo reflejado aquí cómo la familia de Jesús, en un viaje de 150 kilómetros que tenía de recorrido, ir desde Nazaret hasta Jerusalén, les podría llevar 4 o 5 días de camino, pero había una prioridad evidente y había una necesidad en cada familia que se disponía a realizar este viaje para darse en encuentro allí como iglesia, como hermanos, para buscar a Dios en su santo templo. Cómo preparaban todas las cosas, cómo se disponían, llevando todo lo necesario para el camino. Seguramente que el cansancio y la fatiga de vez en cuando los tomaría, pero era importante y crucial para ellos llegar al lugar donde iban a encontrarse con su Señor, con su Dios. Y de esta forma también llevar a sus hijos para que de ahí en adelante ellos también tomaran ese testigo
y poder también aplicar las enseñanzas del gran maestro que hablaría allí en aquel lugar, donde podrían exponer también sus oraciones. Quiero recalcar que lo importante aquí en este vídeo y que es un punto a marcar es cómo las familias están dispuestas a buscar a Dios. La inversión como padres de familia que nosotros debemos hacer por inquietar la vida de nuestros hijos, por generarles a ellos la necesidad también, eso con la ayuda del Espíritu Santo, la necesidad de buscar a Dios en todas las cosas que ellos tengan por hacer, en sus sueños, en sus anhelos. También vemos cómo Jesús, siendo un niño, busca con toda su familia la palabra de Dios. También aquí es muy importante cómo la palabra de Dios tiene que afirmarse dentro de nuestros hogares. ¿Por qué es necesaria la palabra? Porque ella es la que arroja sabiduría, ella es la que arroja luz, la que arroja entendimiento, la que nos marca un camino recto delante de nosotros para seguir. Muchas veces nosotros planeamos cosas, determinamos situaciones, estamos pendientes de llevar a cabo proyectos que necesitamos o que queremos llevar a cabo para quizá tener un beneficio propio o incluso el de nuestras propias familias, pero cuán necesario es que Dios dirija nuestros pasos, cuán necesario es que sea Él el que ponga el camino, el que confirme cualquier situación o cualquier anhelo o sueño que haya en nuestros corazones. Cuán necesario es poder escuchar la palabra de Dios y ver cuál es el sentir de Dios, del corazón de Dios para nosotros y el propósito que quiere llevar a cabo con nuestras vidas. Hablábamos este fin de semana también de el sentir de Jesucristo, el sentir de Dios, de su corazón, cómo nosotros debemos acercarnos en esta búsqueda del Padre, así como lo hizo Jesucristo y toda su familia, esa búsqueda del Padre para en ese momento poder sentir lo que hay en el corazón de Dios. Y las necesidades de Dios que no son otras más que salvar la vida de todos los perdidos, no es otra más que rescatar del hoyo, del pecado y dar salvación a todas las personas. Cuán importante es que el sentir del corazón, del palpitar de Dios esté también en nosotros como esa motivación, ese motor que nos empuja a hacer lo que agrada al corazón del Padre. Y todo esto va a venir en un beneficio para nuestras vidas, para nuestras familias. Como decía antes, nuestro Dios es Padre de familias y Él quiere que las familias estén consolidadas en Él. Por eso es necesario que le busquemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Es necesario también que en el ambiente familiar de la casa le demos la libertad a nuestros hijos de acercarse a Dios, así como dice la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 14, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis. Cuán importante es que nosotros formemos en estos valores, en estos principios a nuestro Señor. Vamos a tener de esta forma el sentir del Padre. Nuestros hijos van a tener de esta forma el sentir de Dios, del corazón de Dios. Y no se van a dejar llevar por doctrinas de este mundo, de estos tiempos, por ideas vanas, por cuentos de viejas, como dice la palabra, sino que van a estar afirmados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús en este momento parecía perdido allí en Jerusalén y sus padres estaban asustados porque estaba perdido y no lo hallaban, pero más que perdido, él estaba en el lugar indicado, estaba en el lugar correcto, donde no corría ningún peligro, donde no tenía falta de ningún bien, donde no estaba expuesto a daños o a algún accidente, estaba bien resguardado porque estaba en la presencia
del Señor, de su Padre. Así que nosotros no podemos como familia, si vemos a nuestros hijos animados, con la intención de buscar a Dios de todo su corazón, no podemos detenerlos. Porque antes de estar perdidos, como se creía José y María, que estaría su hijo y que quizás estaba en algún peligro, era evidente que tenían que estar preocupados, debían de estarlo. Pero al hallarse con Jesucristo, con su Hijo, y darse cuenta del lugar donde había salido, donde había estado y lo que había estado haciendo, la paz y la tranquilidad tenía que venir a sus corazones. Así tenemos que estar nosotros como padres de familia cuando vemos a nuestros hijos que se están encaminando en los pasos del Señor. Y debemos antes bien ayudarles, ser también esa motivación, ese empuje y, como he dicho antes, crear ese ambiente ideal para que nuestros hijos puedan venir a los pies del Maestro. Dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 29, versículo 13 y parte del 14, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Qué hermosas palabras, el Señor como nos insta y cómo ha estado hablando de forma tan latente en estos días a su iglesia, porque parece que nos motivamos, parece que la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser condicionada a lo mejor por alguna situación en particular que podamos estar viviendo o por algún caso de un bien personal que estemos buscando, pero cómo nos habla el Señor de claro y cómo nos insta a que le busquemos en todo momento, porque en todo momento el Padre quiere que le halles, porque Él está dispuesto a dejarse encontrar, y Él está dispuesto a que tú le halles. Él va a querer, Él estará abriendo sus brazos para que tú vengas al encuentro de nuestro Señor. Él es la base, Él es el fundamento de una familia. Hemos estado hablando, y mientras se compartía el libro, Manoli hablaba de las familias, hablábamos del libro de la altura, con el personaje principal, con Martín Vera, en el vínculo de una familia y cómo el Señor quiere restaurar las familias. Y cuán importante es, hermanos, que la búsqueda de Dios no cese, que no tenga un condicionante por situaciones o por circunstancias que estés viviendo o por enfermedades o pruebas que estés pasando, sino que en todo momento tú puedas acercarte a Dios, buscar a Dios de todo tu corazón. Es un ejemplo muy especial el que nos da también el libro en este sentido. Es la base de la sociedad, las familias hoy en día están sufriendo los daños colaterales de las decisiones de los hombres que quieren aplicar doctrinas y inyectarnos falsas doctrinas que lo único que consiguen es destruir las bases de la sociedad, que son las familias. La palabra de Dios como fuente de sabiduría, y como decía antes, es muy importante para esto, porque de ella emana toda la sabiduría, emana todo el conocimiento que podamos necesitar. Vamos a verlo en Proverbios, en el capítulo 2, versículo 1 al 6, dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por la inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. El vídeo que estuvimos viendo
habla del entendimiento, habla de la prioridad, de lo que era realmente importante para esta familia, José, María y Jesús siendo un niño. Habla también de cómo es necesario que preparemos nuestros corazones para buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Ser un factor de cambio en nuestro hogar y aplicar un cambio en nuestro hogar y en nuestras propias vidas va a depender de con cuánta fuerza busques tú al Señor. Con cuánta intensidad busques tú al Señor. De ahí va a venir el cambio al que tú estás buscando. De ahí va a venir la sanidad para tu alma, para tu espíritu, la restauración de tu mente, con la fuerza y con la intensidad con la que tú vas a buscar a nuestro Señor. La palabra de Dios no puede faltar, hermanos, en cada una de nuestras casas. Como le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, no se apartará este libro de la ley de tu vida, ni de noche ni de día, sino que lo buscarás con intención de aprender, lo buscarás con intención de ser instruido por Dios para que te vaya bien en la vida. Así que la enseñanza de la biografía de nuestro Señor Jesucristo en este momento, en este punto de la historia donde Jesús se pierde y está luego, lo encuentran luego con los maestros, es esta, hermanos, que la familia es muy importante para nuestro Dios y que no puede faltar en nosotros esa búsqueda incesante del Maestro. Y eso que dices, ¿no? La importancia de la familia, ¿no? No fue casualidad que Dios, el Padre, eligiera a María y a José como los padres, esos ayos, ¿no? que tenían que guiar a Jesús desde su niñez, desde su nacimiento. Y fue un hogar donde Jesús aprendió muchas cosas. Y vemos la figura de José, ¿no? Desde el principio también como ese padre, y también de María, ¿no? Ese espíritu, donde hubo una formación en cuanto a todo lo que era Dios y la ley de Dios en Jesús. Y por supuesto Jesús tenía ese anhelo, ¿no? de estar en la casa del Señor. Yo creo que cuando Jesús llegó allí, en ese momento con 12 años, dijo, wow, he llegado al lugar que he estado esperando toda mi vida, ¿no? Claro. Como un sueño, ¿no? No sé si quizá el sueño de unos niños de ahora es ir a Disney World, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que Jesús cuando llegó allí, llegó a su parque de atracciones, llegó a su lugar que había estado, gracias a que había vivido en una familia donde había sido formado en el temor al Señor. Y en ese momento él llegó a lo que representaba el templo en ese lugar, que era el lugar donde la presencia de Dios estaba, que era el lugar, era la casa de Dios. Por eso Jesús dice, ¿por qué me buscabais, no? Si estoy aquí en la casa de mi Padre, en los negocios de mi Padre. Y yo creo que fue un momento determinante en la vida de Jesús, ¿no? Fue un antes y un después. Él comienza ahí se queda allí, se pierde. Qué bueno es que podamos perdernos y que la gente sepa dónde estamos, ¿no? Correcto. O sea, sí. John está perdido. ¿Dónde está? Está en los negocios del Padre, ¿no? Está en el mejor lugar. En el mejor lugar, ¿no? ¿Dónde puede estar? Y porque Jesús no estaba perdido, ¿no? No. Aunque sus padres habían ido de camino ya por 2 días, dice que tuvieron que volver. Y por 3 días estuvo Jesús a los pies de todos los maestros de la ley, aprendiendo, preguntando. Dice que la gente se asombraba de ver las preguntas que un niño tan solo de 12 años y la sabiduría que ya había en él. Y qué hermoso es verdaderamente que, como tú decías, podamos criar a nuestros hijos en ese ambiente donde el Evangelio no es simple retórica, ni formas, ni liturgias, ni algo aprendido de memoria, sino que el Evangelio es vida en nuestro hogar. Que la presencia de Dios verdaderamente habita en nuestros hogares y que es algo que es parte de nuestra vida, no algo que hacemos por hacer, sino que nuestros hijos puedan ver que no solamente nuestra boca
dice algo, sino que realmente nuestras acciones acompañan a nuestras palabras. Y yo creo que eso fue el ejemplo que Jesús vio en María y en José. Y él tuvo que aprender. Después de este incidente tuvo aún que estar muchos años en casa, trabajando como carpintero, trabajando en ese oficio que era el oficio de su padre. Él aprendió al lado de sus padres, de sus hermanos, y fue un ejemplo también como hijo. Y por eso cuando llegó el momento de su ministerio, él estaba preparado. Sin duda el Señor, el Padre, eligió un hogar, una familia, para que Jesús se desarrollara antes de llegar a esa edad de 30 años, donde Jesús ya comenzó su ministerio después de ser bautizado en el Jordán y enfrentar esos 40 días de tentación en el desierto. Hay una palabra que refería el pastor Juan Carlos el día de la predicación de esta palabra, buscar a Dios, la búsqueda de Dios. Él decía algo así como, yo lo interpretaba de esta forma, tenemos que estar muchas veces, la mayoría de las veces, porque en realidad incluso mientras estamos viviendo el día a día es necesario que estemos escondidos de los hombres. Perdernos, ¿no? Sí, escondidos de los hombres, como que no me halle el hombre, para estar escondido al mismo tiempo en Dios. No podemos estar quizás escondidos en dos lugares, en los hombres y al mismo tiempo en Dios. Tenemos que estar escondidos en Dios solamente, porque si estamos escondidos en los dos sitios no vamos a estar de verdad resguardados y sometidos en el Padre, sino que Él quiere que estemos siempre escondidos en Él, para que luego todo lo que salga de ese escondite, de ese refugio, de esa seguridad que Dios nos da, podamos salir con la sabiduría y con el espíritu correcto del sentir del corazón de Dios y poder hacerle frente cuando tengamos que exponernos nuevamente delante de los hombres a todo lo que tiene que venir. Así es, ¿no? Por ejemplo, Moisés, ¿no? Moisés dice que se encontraba cara a cara con Dios y luego tenía que esconder su rostro para los hombres, ¿no? Tenía que salir y mostrarse, ¿no? Que cuando estemos en ese cara a cara con Dios, en ese escondernos con Él, podamos luego salir con ese brillo, ¿no? Que nos da la presencia de Dios, y poder verdaderamente ser esa luz, esa sal que Dios quiere que seamos, y que podamos de alguna manera ser el reflejo de su amor, de su misericordia. Pero qué bueno es que decías, pastor, también que nos escondamos, ¿no? Que no sepan ni nuestra mujer dónde estamos, ¿no? Y sabes que cuando habla de esconderse, yo me viene la imagen del pensamiento de, yo jugaba cuando era pequeño, jugábamos a las escondidas en mi país, y vivíamos en una finca, un campo muy grande lleno de cultivos cafetales, eran surcos interminables de café, y te podías esconder fácilmente. O sea, no tomábamos toda la finca porque era imposible, pero era muy divertido jugar, teniendo esas posibilidades de escondites. Y me venía a la mente esto de cuando te escondes en el Señor, ya no te ves tú, porque estás escondido en Dios. Claro. Te pones detrás del árbol o detrás del escondite que representa a Dios, y ya no te ves tú, sino que se ve Dios. Y tú estás guardado, escondido en Él. O sea que si tú te guardas, lo que quiero decir con esto es, si tú te guardas en Dios, te escondes en Dios, te refugias en Dios, ya no te vas a ver tú, sino que se va a ver Dios en representación de ti. Wow, así es. Y eso es para todo en la vida, ¿verdad? Correcto. Para que, por ejemplo, cuando estés rodeado de tus compañeros en el trabajo, la gente pueda ver a Dios en vez de verte a ti. Pero también cuando estás frente a una dificultad, ¿verdad? Cuando estás frente a un problema, correcto, sí. Me venía la imagen, ¿no? De que en vez de vernos a nosotros, vean al león, ¿no? Vean a ese gigante que es Dios, que es todopoderoso y que puede contra toda situación y contra toda adversidad. Amén. Me venía la imagen esa, no sé si la has visto alguna vez, ¿no? Sí. De ese niño que está siendo atacado por un oso, y de repente el oso sale corriendo, ¿no? Porque resulta que hay un león y el niño se piensa que es él, y resulta que es Dios, ¿no? Ante las pruebas, ante las circunstancias, ante esta pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo, que se pueda ver
a Cristo. Que busquemos a Dios de todo, De todo corazón, nos escondamos en Él ante todas estas cosas. Muy bien, pues hasta aquí, John, queda esta sección que hemos llamado la biografía de Jesús. Así que vamos a entrar ahora con la definición de nuestro concurso. Dentro cortinilla. Pues aquí estamos en lo que vamos a ver quién es el ganador de este libro, La Altura, de Juan Carlos Valero, que es el libro que vamos a sortear hoy en nuestro concurso. La pregunta al concurso... Hola, John. Está nuestro compañero John aquí, que soy la mano inocente, el otro se ha quedado se ha aquí. teletransportado y ha venido para ser la mano inocente. Aquí tenemos, en este bote tenemos todos, un montón de papelitos con los nombres de las personas que han acertado la pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? La pregunta es, ¿en qué versículo o en qué versículos aparece en la Biblia la palabra España? Y la respuesta correcta es en Romanos 15, versículo 24, Romanos 15, versículo 28. Dice el 24, cuando vaya a España, es Pablo hablándole a los romanos, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y el verso 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahí están los dos versículos donde aparece en la Reina Valera la palabra España. Y vamos a ver cuántos de ellos han acertado. Aquí están todos. Quita, mano inocente. Voy a mover un poquito los papeles. Los movemos. No sé si oyen el sonido. Hay un montón de papeles, un montón de televidentes y radioyentes que han llamado, se han puesto en contacto con nosotros tanto por teléfono como por WhatsApp y han acertado esa pregunta. Así que John, mete la mano ahí y dinos quién es el ganador de este libro, La Altura de Juan Carlos Parra Valero. Este es el afortunado. Muy bien. Nelsi, no. Perdón, es broma. Nelsi, sí, hombre, eso no vale. Mari Carmen Cerezo Montilla es la ganadora del libro en esta mañana, el libro La Altura. Mari Carmen, enhorabuena. Enhorabuena, Mari Carmen. Ahí te vamos a estar tomando nota para ver cómo te hacemos llegar este libro, La Altura, de Juan Carlos Parra Valero. Y bueno, os emplazamos porque enseguida, el martes que viene, vamos a tener un nuevo concurso. Y bueno, ya sin más quiero pasar a nuestra última sección, la sección que hemos llamado La Vacuna. Y dentro cortinilla, vamos a la vacuna. Muy bien, pues aquí estamos en La Vacuna, esta sección del programa Un Verano es Diferente. Y hoy quiero lanzarte una vacuna. Y quiero hablarte primero de algo que he titulado Dios no es el culpable. En medio de esta pandemia en la cual estamos viviendo, a veces he sentido un poco de lástima de oír determinados mensajes quizá que han aprovechado esta pandemia mundial para dar a entender que el COVID-19 es parte de un juicio o de una especie de vendetta o venganza de Dios contra la raza humana, una raza humana que de alguna manera le ha rechazado o ha rechazado el mensaje de Dios. Pero ¿sabes qué? Que yo cuando leo la Biblia encuentro un Dios totalmente distinto, un Dios que no es así, el Dios que yo particularmente conozco es un Dios que es un Dios de amor, y pensar que Dios puede responder como lo hacemos nosotros los humanos, quizá con ira, con resentimiento, con frustración o por venganza,
denota realmente un desconocimiento profundo de lo que realmente es Dios en esencia. Yo doy gracias de que Dios realmente no es así como lo pintan algunos, porque de lo contrario hace tiempo quizá que si Dios fuera de esa manera, este mundo hubiera saltado ya en 1000 pedazos y nos hubiéramos autodestruido. También doy gracias a Dios de que yo mismo no soy Dios, ¿no? Porque seguramente tendríamos el mismo fin, ¿no? Nos hubiéramos destruido. Así que doy gracias a Dios porque Él no es un Dios así. Y si hoy puedo hablarte con esto, te hablo con este pequeño conocimiento y entendimiento, es por pura misericordia, pura gracia de Dios, el puro amor de Dios que me conquistó y el que yo anhelo realmente que pueda también conquistar a muchos más. Así que todos conocemos de la soberanía de Dios. A Dios puedes estar seguro que nada de esto se le escapa de su control, pero también sabemos o deberíamos saber de que Dios es un Dios inmutable, que Él no cambia en cuanto a su esencia y en cuanto a sus principios. Dios no varía en cuanto a sus principios. Si Dios variara sus principios, inmediatamente dejaría de ser Dios. A lo largo de la historia, Dios sí ha cambiado en sus formas, pero nunca cambia en su esencia, nunca cambia en sus principios. Y si Dios ha cambiado en sus formas, siempre lo ha hecho por amor a nosotros, por amor a la humanidad, porque el hombre va cambiando y Dios va cambiando esas formas para poder alcanzar a más y más gente. Así que Él nunca cambia en su esencia, en sus principios universales. Además, jamás va a cambiar en este aspecto. Y te puedo asegurar que Dios, en medio de esta pandemia, Dios no es el culpable, ni el origen de esta pandemia. Al contrario, Él la permite porque Él mismo está sujeto a sus propios principios, pero Él no es el origen, no es el culpable. El único culpable de esta pandemia es el pecado. Es la separación de Dios y de sus principios que el hombre experimenta desde el Génesis. Así que pensar de este modo es como culpar a un padre que le compró, por ejemplo, una motocicleta a su hijo. Y no solamente le compró una motocicleta, sino que le compró también un equipamiento para que hiciera uso de él conduciendo esa motocicleta. Le compró el casco protector, le aconsejó y le enseñó a conducir, le dijo cómo debía conducir, cuándo debía conducir y dónde debía conducir. Pero después de todo esto, el hijo, haciendo oídos sordos de todo lo dicho por su padre, ni se puso el equipamiento, ni usó el casco protector, ni condujo por dónde y cómo el padre le aconsejó. Y resulta que finalmente este hijo tuvo un accidente que le costó la vida. Ahora yo me pregunto, ¿realmente es el padre el culpable? ¿Es Dios el culpable de lo que nos está sucediendo? ¿Es Dios el culpable? Yo creo que no, hermanos. No es así. Dios no es el culpable. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque Dios no es el culpable de que nosotros despreciemos sus principios. No es el culpable de que nosotros despreciemos sus consejos en nuestro libre albedrío. Así que Él no es el culpable porque Dios nos habló y dictaminó el cómo se debía hacer todo, el cómo debía ser todo, y también advirtió de las consecuencias de no hacerlo bajo sus principios. Fíjate que aun cuando nos extraviamos, Él solucionó también el problema del pecado enviando a su Hijo como vicario, como sustituto por todos nosotros para que podamos volvernos a Él. Así que me pregunto realmente qué más puede hacer Dios. Es el hombre en su libre albedrío, en su libre decisión quien escoge la senda que toma. Es el hombre el que elige el camino que toma. Y Dios, en estos momentos de crisis mundial, amado, amada, no está en su trono como jactándose o riéndose, como algunos quieren hacernos ver, como diciendo, te lo mereces a la humanidad. Por el contrario, yo siento que Dios realmente está llorando. Nunca se nos ocurra pensar que Dios no siente dolor ante nuestras dificultades, no siente dolor ante esta pandemia que está azotando el mundo. Dios está amando al hombre como siempre. Y Dios está diciendo, porque de tal manera te amo, que he enviado a mi Hijo unigénito para que muera por ti. Y para que si tú crees en Él no te pierdas y tengas vida eterna. Porque yo no envié a mi Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Así que Dios no está
señalando al hombre como diciendo, te lo dije. No, rotundamente no. Dios está en la misión de revelarse al hombre en estos momentos dolorosos a través de su amor y misericordia, porque Él es amor, Él es misericordia. Él está en la labor de lanzar una vacuna ante la pandemia, la peor de las pandemias que hay, que es el pecado. ¿Sabes? Esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus puede afectarnos físicamente, incluso puede matarnos. De hecho, lo está haciendo. Pero lo peor que hay no es este virus, porque este virus te puede matar el cuerpo. Lo peor que hay es el pecado, porque el pecado puede matarte eternamente, puede matarte para siempre. Por eso Jesús en la cruz del Calvario fue la vacuna contra ese pecado, la peor de las pandemias, la que más mata cada día en el mundo, es la pandemia del pecado. Y Jesús murió para ser esa vacuna, para que tú, depositando tu fe, esa fe que muchas veces ponemos en tantas cosas que finalmente desaparecen, podemos poner la fe en una vacuna. Pero déjame decirte que cuando salga esa vacuna quizás salga otro virus, porque es la historia del hombre. Y siempre vamos a estar expuestos, porque la vida natural es finita. Pero ¿qué hay de nuestra vida eterna? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Cristo es la solución. Cristo en la cruz vacunó del pecado a la humanidad. Así que yo te lanzo esta vacuna y te digo, agárrate a esta vacuna, tómala. Tómala, porque si tomas esta vacuna vas a ser salvo, que es el mayor de los regalos que podemos tener. Quizá ahora estamos todos intentando salvar nuestra vida en medio de esta pandemia, pero ¿qué hay de nuestra vida eterna? ¿Qué hay de cuando partamos? Porque tarde o temprano de esta vida natural todos vamos a partir. Así que Jesús está en la tarea de salvar. En medio de esta pandemia, si quieres saber qué siente Jesús, Jesús siente amor, misericordia, y está llorando por esta pandemia. Está llorando de ver lo que el pecado ha originado en la creación del Dios el Padre, esa creación que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Y Jesús está llorando por la consecuencia del pecado, porque la muerte, la enfermedad es consecuencia del pecado. Y Él quiere salvar. Él está lanzando su vacuna. Esa vacuna que hoy te lanzo con todo el cariño y que espero que tú tomes ahí donde estés, al otro lado del televisor, al otro lado del receptor de radio. Así que Dios te bendiga y te guarde y tú puedas agarrarte y tomar esa vacuna y aplicarla a tu vida y seguir a Cristo, convertirte en un discípulo de Jesús. Sabes que no hay nada mejor, es la decisión más importante de nuestra vida. Y sin más, yo quiero aprovechar ya para despedir este programa. Un verano diferente, ha sido un placer estar aquí con vosotros, con todos los que estáis oyéndonos, con los que nos estáis viendo también por televisión. Y nos emplazamos para un nuevo programa. Espero que hayas disfrutado. Perdona los pequeños fallos, es nuestro primer programa. Así que yo te bendigo desde aquí, desde los estudios de Radio Televisión Vida. Don't wait for tomorrow.